DS. Pues necesitamos primero involucrar en esa función de transferencia todos los elementos que hay, porque al fin y al cabo todos tienen que ver con las corrientes que se obtienen, ¿ok? Entonces, vamos a utilizar las leyes de Kirchhoff. Pueden utilizar la de nodos o la de mallas. En este caso vamos a ocupar la de mallas. ¿Por qué esa? Pues porque se me hace mucho más fácil, ¿no? Necesitamos sacar este voltaje y mediante este voltaje. Si fueran corrientes, posiblemente nos ayudaría más el obtener el análisis mediante un análisis nodal. ¿Ok? Entonces, ustedes en e-learning tienen estas tablas. ¿Ok? Y dentro de estas tablas, pues tenemos tanto el inductor, capacitor y resistencia en su representación en voltaje y como corriente. ¿Ok? En este caso, como vamos a estar utilizando análisis de mallas, Kirchhoff nos dice que la suma de las caídas de voltaje de todos los elementos en la malla pues es igual a 0. Por lo tanto, vamos a utilizar las fórmulas de voltaje, ¿ok? La del inductor es igual a L por la derivada de la corriente que circule con respecto al tiempo. La del capacitor es 1 sobre C por la integral de I diferencial del tiempo. Y la de la resistencia, pues es voltaje, es igual a resistencia por corriente. ¿Ok? Entonces, veamos. Trazan sus corrientes, recuerden, en sentido de las manecillas del reloj. En este caso, este es mi sentido para I1, este es para I2 y este es para I3. ¿Ok? Y determinamos nuestras ecuaciones. Son 3 ecuaciones. Por lo tanto, tengo mi primera ecuación, que va a ser la caída de voltaje en esta resistencia, más la caída de voltaje en este inductor, más el voltaje en esta fuente, pues hacen 0, ¿no? Entonces ya vemos que la caída de voltaje en la resistencia, pues es igual a la resistencia por la corriente que circula, ¿verdad? Entonces el valor de mi resistencia es 1, y la corriente que circula por esta resistencia, pues es I1 menos I2. ¿Están de acuerdo? Es este primer término. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. ¿No? Más el voltaje en el inductor. ¿Va a grabar la clase? Ya se está grabando. Ah, perdón. Gracias. ¿Sale? Entonces, luego la caída en el inductor, de voltaje en el inductor, y nos dice que el voltaje del inductor es igual al valor del inductor por la derivada de la corriente que circula por él. Entonces, el valor del inductor es 1 Henry, es 1 por la derivada de la corriente que circula, que sería I1 menos I3, que circula en sentido contrario. Aquí está, diferencial del tiempo, menos este voltaje de entrada, ¿ok? Que es, como está menos, pues lo paso después del igual en forma positiva. ¿Dudas de la primera ecuación? ¿No? Bueno. No. Bueno, perfecto. Vamos con la segunda malla, segunda ecuación. Entonces, partimos de la caída de voltaje en este inductor y la caída de voltaje es 1 por la derivada de la corriente que circula, en este caso es I2, diferencial del tiempo, que es esto, 1 por la derivada de I2 con respecto al tiempo, más la caída de voltaje en esta resistencia, que sería 1 por I2 menos I3. Aquí está. ¿Ok? Más la caída de voltaje en esta otra resistencia, que en este caso sería I2 menos I1. Y aquí está. Y todo esto es igual a 0. ¿Dudas? No, profe. ¿No? Última malla. No. Tenemos que es la caída de voltaje en esta resistencia, en este inductor y en este otro inductor. Entonces es 1 por I3 menos I2, que es el voltaje en esta resistencia. Aquí está. Más el voltaje en este inductor, que se llama BL, y lo voy a dejar así porque este BL está mencionado en la función de transferencia, ¿ok? Más la caída de voltaje en este inductor, que es 1 por la derivada de I3 menos I1 con respecto al tiempo, ¿ok? Es I3 menos I1, que va en sentido contrario. ¿Dudas? Y esto es igual a 0. Nada más por último, pues BL es la caída de voltaje en este inductor, que es 1 por la derivada de I3 con respecto al tiempo, que es esta parte.
Ya que obtuvimos nuestras ecuaciones representativas, entonces ahora las vamos a pasar al dominio de S y vamos a ver qué sale. En el dominio de S, recuerden que lo único que hago es pasar de minúsculas a mayúsculas en cuanto a variables, y si tenemos derivadas o integrales, entonces la derivada se cambia por una S, es una multiplicación por S, y la integral es una división entre S. Entonces, en este caso solo tengo derivadas y mi primera ecuación queda de la siguiente forma. Este 1 por I1, pues es I1 y se cambia a mayúscula, aquí está, menos 1 por I2, menos I2, ahí está, más este 1 por la derivada, pues sigue siendo la derivada, y la derivada la cambiamos por una S. Entonces, esa S multiplica a I1 menos I3, aquí está, y esto es igual a B de S, porque la cambiamos ese dominio. ¿Ok? La segunda ecuación, también 1 por la derivada, pues sigue siendo la derivada, y la derivada la cambiamos por una S, una multiplicación por S. Entonces es S por I2 mayúscula, ese es mi primer término, más I2, aquí está, menos I3, y este es el segundo término, más I2 menos I1, que es esto, y esto es igual a 0. Y ya cambiamos o pasamos al dominio de S nuestra segunda ecuación. Vamos con la tercera, hacemos lo mismo, nos queda I3 menos I2, aquí están, mayúsculas, más BL de T, que se cambia a BL de S, más 1, y recuerden que es por la derivada, por lo tanto es S por I3 menos I1, aquí está, y esto es igual a 0. Y lo mismo hacemos con esta que es BL de T igual a la derivada de I3 con respecto al tiempo. Nos quedaría como BL igual a S por I3. ¿Dudas? ¿Dudas? Pero es el de BL, profe. ¿Por qué saca eso? ¿Esto? No, el de arriba, ese. Ajá, ¿Este? ese. Por fórmula. Si yo aplico mi fórmula de acuerdo al formulario, ¿ok? El del inductor es L por la derivada de I con respecto al tiempo. Entonces, BL, el voltaje en este inductor, pues es L, que es 1, por la derivada de la corriente, que es I3, la que está circulando por acá, ¿no? Con respecto al tiempo, ¿qué es esto? ¿Ya viste? Ajá, sí, profe, gracias. ¿Sí? Y pasándole al dominio de S, pues nos queda así. ¿Dudas? Bueno, una vez que tengo esto, pues entonces voy a desarrollar y agrupar términos semejantes y reducción, ¿ok? Entonces, en I1 tengo este término y este término de mi primera ecuación, por lo tanto me queda S más 1 por I1. En I2 solo tengo este, menos I2, y en I3 tengo este, menos S por I3, que es este, B de S. La siguiente es, veamos, I1 solo tengo este menos I1, en I2 tengo este, S I2 más I2 y más I2. Por eso me queda S más 2, I2. Y en I3, pues me queda solo S menos I3, y esto es igual a 0. Y de la tercera ecuación, ordenando, en I1 me queda menos S I1. En I2 tengo este término solamente, menos I2. Y en I3 tengo S más 1 por I3. Y esto es igual a menos BL. ¿Por qué lo paso después del igual? Porque quiero que quede de este lado solamente las corrientes y de este lado el resto de valores. ¿Ok? Entonces, hay varias formas de obtener lo que nos están solicitando. Una de ellas es hacer sustitución en todas las ecuaciones y obtener una ecuación representativa de todo, con las variables que nos están solicitando, que es BDS y BL. ¿Ok? Entonces, primero verificamos nuestra función de transferencia, que es BL sobre B, y hay que revisar que no debe de quedar otra variable, por lo tanto, no debe de haber corrientes, ni I1, ni I2, ni I3. ¿Ok? Entonces, una cosa que podemos hacer es agarrar el valor de I3, en este caso I3 sería BL sobre S, ¿estamos de acuerdo? Si yo de este lado despejo, entonces sustituyo en mis ecuaciones el valor de I3. Ya todo me quedaría con respecto a I1, a I2, a BL y a BS.
¿ok? De la última ecuación despejaría I2 y sustituyo en esta que tengo acá, en la 2. Entonces, esta 2 me quedaría en términos de I1, porque de I1 y BL, sustituyendo los valores obtenidos, tanto de I2 como de I3. Y por último, en esta sustituiría I1, I2 e I3 y todo me quedaría en términos de BL y BDS. ¿Ok? Y despejaría lo que me están solicitando. Eso es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es la que les estoy colocando aquí, que es mediante determinantes o el método de Kramer. ¿Ok? ¿Qué nos indica? Ah, pues que si yo quiero solucionar este sistema de ecuaciones, pues formo dos matrices. Una que es mi matriz de coeficientes, que es A, y otra que es mi matriz de resultados. ¿Ok? A lleva todos los coeficientes de I. La primera columna es I1, la segunda corresponde a I2 y la tercera a I3. Entonces, de mi primera ecuación para I1 es S más 1, para I2 es menos 1 y para I3 es menos S, que es lo que tengo acá. Para la segunda ecuación es menos 1 para I1, S más 2 para I2 y menos 1 para I3. Ahí está. Y en la tercera es menos S para I1, menos 1 para I2, S más 1 para I3. ¿Ok? Aquí está. Completa. Y mi vector resultados o matriz resultados me quedaría como BDS 0 y menos BLDS, que es este. Y ahora, a partir de ahí, yo puedo sacar el valor de I1, el valor de I2 y el valor de I3, ¿ok? Pero solamente en este caso me interesa sacar I3. ¿Por qué? Porque I3 queda con respecto a BL y también, si lo veo gráficamente, I3 se encuentra donde está BL, ¿ok? Entonces, no me interesa sacar los valores de I2 y de I1, sino este, ¿ok? Donde puedo sustituirlo por una BL. ¿Vamos bien? Sí, profe. Entonces, el método de Kramer me dice que yo tengo que sacar el determinante de la matriz A, pero pivoteada en B, ¿sí? Sobre la determinante de la matriz A o la matriz de coeficientes. Entonces, ¿cómo saco la primera matriz? Pues donde tengo I3, que es el que voy a obtener, la columna la voy a sustituir por el vector que tengo acá de resultados. Entonces, quito esta y pongo en lugar de menos S, BDS, en lugar de menos 1, 0, y en lugar de S más 1, menos BLDS. Y esa es la matriz que me queda acá. Si yo quisiera obtener I1, pues entonces esto, ¿sí? Va a colocarse en la columna 1. Si quisiera obtener I2, pues entonces esto se coloca en la columna de I2. ¿Ok? Pero como quiero I3, pues se coloca en la columna de I3. Ahí está. Sobre la determinante de mi matriz A. ¿Vamos bien? Entonces, pues lo único que necesitamos hacer es obtener esas dos. ¿Vale? Para la primera, para la determinante de la matriz A, recuerden que hago la multiplicación o hago el producto de los elementos escalonados y sumo los tres que se forman. O sea, saco de esta diagonal S más 1 por S más 2 por S más 1, más menos 1 por menos 1 por menos S, más menos S por menos 1 por menos 1. Menos, y ahora diagonales en forma inversa, menos S por S más 1 por S, menos 1 por menos 1 por S más 1, menos S más 1 por menos 1 por menos 1. Y así se saca el determinante de A. Y aquí lo tenemos, lo que les había mencionado. ¿Ok? Ahí tenemos nuestra matriz. Ahí está, esta es mi matriz A. Entonces, este es S más 1 por S más 2 por S más 1, más menos 1 por menos 1 por menos S, más menos S por menos 1 por menos 1, más, perdón, ya va menos porque va en sentido contrario, menos S por S más 2 por menos S, menos 1 S más 1, menos S más 1 por menos 1 por menos 1, que aquí están. ¿Sale? Ya teniendo eso, pues desarrollo. Entonces, S más 1 por S más 1 es S más 1 al cuadrado. Y el cuadrado de eso, pues es S cuadrada más 2S más 1. Ahí está. Por S más 2, que es esto. Luego acá menos 1 por menos 1 me da más 1. Por menos S, pues es una menos S. Menos 1 por menos 1 por menos S, otro menos S. Menos, y me dice menos S por menos S, es S cuadrada,
por S es S cúbica, más 2S cuadrada, y todo eso por menos 1, que es este. Ahí está. El siguiente término es menos 1 por menos 1 es 1, por S más 1 es S más 1, por menos me queda menos S menos 1, que es estos dos términos. Y de este último, pues es menos 1 por menos 1 es 1 positivo, y me queda S más 1 multiplicado por menos es menos S menos 1, que es esto. Ahora, realizando esta multiplicación, me quedaría S cúbica más 4S cuadrada más 5S más 2, ¿ok? Y de esto me queda menos S menos S, menos S menos S, pues me queda menos 4S, ¿verdad? Y de esto me queda menos S cúbica, menos 2S cuadrada, y menos 1, pues me queda un menos 2. ¿Ok? S cúbica menos S cúbica se van, 4S cuadrada, menos 2S cuadrada, me queda 2S cuadrada, que es lo que tengo acá. 5S menos 4S me queda una S, que es lo que tengo acá. Y 2 menos 2 se elimina. Y esta sería mi determinante de A. Esto sería lo que tengo en el denominador, ¿verdad? Todavía me falta el determinante del numerador. Y el determinante del numerador, que es esto, pues igual, hacemos nuestra multiplicación, recuerden, en diagonal, S más 1 por S más 2 por menos BL, que es esto, más menos 1 por 0 menos S, pues eso me da 0, entonces no lo coloqué, más BDS por menos 1, que aquí está, ¿ok? Menos, si vamos con la diagonal inversa, BDS por S más 2 por menos S, aquí está, menos 1 por menos B LDS, aquí está, y menos S más 1 por 0 por menos 1, y eso me da 0, entonces no lo coloco. Y hacemos lo mismo de arriba, desarrollamos, y de este primer término pues nos queda S cuadrada más 3S más 2, aquí está, por BL, negativa, más de este lado, pues menos 1 por menos 1, es 1, por BDS, ahí está. De este lado tengo menos S por S más 2, pues me quedaría menos S cuadrada menos 2S, que multiplicados por esto, pues me queda S cuadrada más 2S, multiplicando a B de S. Menos por menos da más, por menos da menos, por menos da más, y me queda BL. ¿Ok? Entonces, menos BL por esto, y hago reducción con este, y en este caso tengo un menos 2BL más BL, pues me queda 1. Por eso aquí tenemos un 1. Y haciendo reducción de este, pues me queda S cuadrada más 2S más 1 de esto. ¿Dudas? ¿Dudas? Sí, realmente es sacar el determinante. ¿Cómo? ¿Dónde te atoraste en el principio? Pero ya ahorita quedó claro lo del principio. Sí, no hay de otra. Es desarrollo que algo que ya han visto en algún momento. Entonces aquí solamente es armarlo. Recuerden que I3 era el determinante que obtuvimos aquí arribita sobre el determinante de A. Aquí está. ¿Sí? Lo único que hice fue sustituir el valor de I3 con respecto a BL de S. Recuerden que aquí tenemos que BL es igual a S por I3. Si yo despejo I3, pues me queda que I3 es igual a BL sobre S. Por eso es que aquí abajito, esta I3 se convierte en BL sobre S. Y esto es lo mismo de acá. ¿Ok? Y entonces, esta S, y de este denominador, despejando esta S, factorizando esta S, pues podemos eliminarlas. ¿Ok? Esta S y esta S, y me quedaría esto. Separando en dos términos, este término sobre esto, pues aquí está, más este segundo término sobre esto, aquí se encuentra. Y paso del lado izquierdo BL y dejo del lado derecho BDS. Aquí está.
¿ok? Está restando, pasaría sumando, y aquí lo tengo, y esto es igual a esta parte. Realizo esta suma de quebrados, y entonces este 2S más 1 me quedaría multiplicando a BL, ahí está, esto me queda igual, y todo me queda sobre 2S más 1, y este también me queda sobre 2S más 1. Solamente factorizando esta BL, pues me queda 2S más 1 más S cuadrada más 3S más 1, que es lo que tengo aquí. Esto me queda igual. Y este denominador con este, pues se van. Así que solamente me queda lo de aquí arriba, que es S cuadrada más 5S más 2. Y de este lado me queda S cuadrada más 2S más 1 multiplicando a S. Despejando lo que nos solicitan como función de transferencia, pues es BL sobre BDS, y esto va a ser igual a esto sobre esto. ¿Dudas? No, profe. ¿Ninguna? ¿Los demás qué opinan? ¿Quedó claro? ¿O no? Lo principal es pura álgebra, ¿no, profe? Es pura álgebra, nada más recuerden checar los signos, volver a revisar para que no se vayan a complicar o que se les haya olvidado alguno, y realmente lo importante es sacar estas 3 ecuaciones, ¿no? Porque a partir de ahí lo demás ya es un desarrollo que se puede realizar algebraicamente. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Comentarios? Sí, claro. Las 3 ecuaciones se sacan, recuerden que como es análisis de malla, por cada malla es una ecuación, ¿ok? Entonces me dice que es la suma de las caídas de voltajes de cada elemento en la malla. Entonces, si tomamos que esto es una malla, porque es un lazo cerrado, ¿verdad? Esta es otra malla, es otro lazo cerrado. Esta es otra malla, que es otro lazo cerrado. Pues en esta primera tenemos 1, 2, 3 elementos. Significa que tengo 3 términos, ¿ok? El voltaje en la resistencia por ley de Ohm es la resistencia por la corriente. Entonces es 1 por I1 menos I2, porque hay 2 corrientes involucradas, ¿verdad? Esta va así y regresa así. Lo mismo acá, esto va así y esto va así. ¿Ok? ¿Sí? Por eso tengo I1 menos I2. Excepto en este elemento, en este, las corrientes son solamente una, ¿verdad? Pero esta y esta tiene 2 corrientes que involucran. Entonces, para esta, pues es I1 menos I2. Para esta es I1 menos I3. Ahí está. Pero como este es un inductor, pues es la derivada de la diferencia entre esas 2 corrientes. Porque eran 2 corrientes, ¿no? ¿A eso te refieres? Ah, lo del inductor. Recuerda que si no te acuerdas de las fórmulas, tienes tus tablas de bloques funcionales, ¿no? Que si no es esta, en el Dropbox ustedes tienen esta, ¿ok? Y vienen las mismas fórmulas por voltaje y corriente. Entonces, en el caso del inductor, pues acá está, es L por la derivada de la corriente que lo atraviesa. Sí, y recuerda que como aquí está tu corriente, pues depende de 2, pues es sobre la que estés sacando, es I1, menos la corriente que viene en sentido contrario, que es I3. Para la segunda malla tenemos 3 elementos. Claro, esta es igual al valor de la fuente, o menos, aquí tendría que ser menos B de T, ¿no? Pero si no, es igual al valor de la fuente y sigue siendo lo mismo. Y en esta segunda malla tenemos igual 3 elementos, y recuerda, en esta solamente influye I2, pero en este influye I2 menos I3, ¿verdad? Y en esta otra influye I2 menos I1, que es aquí como lo tenemos. Y en esta última malla, pues tenemos este y este otro elemento. Este lo dejé tal y como se mencionaba porque es una de las variables que nos solicita, ¿ok? Por eso no la quité. Esta, recuerda, se reparte. Como estoy sacando esta, es I3 menos I2. En esta solo pasa I3 y en esta pasa I3 menos I1. Ahí está.
¿Sí ya quedó claro? ¿Ya te acordaste? Vale. ¿Alguna otra duda? Sí, no hay de qué. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, veamos otro ejemplo. Este es mecánico. Aquí solamente, en otro salón me hicieron una pregunta sobre qué pasaría si tenemos una integral. ¿Ok? Si en lugar de tener un inductor tengo un capacitor. Entonces, si saco la transformada de esto, supongamos que el valor del capacitor es 1/5, ¿ok? Y pasan dos corrientes por ese capacitor, que sería la diferencia entre I1 menos I2. Pues de acuerdo a nuestra fórmula, es la integral, es 1 sobre el valor del capacitor, que es 5, por la integral de la diferencia de las corrientes, o la corriente que está pasando por ese capacitor, que es I1 menos I2, diferencial del tiempo. Para sacar la transformada de esto, pues 1/5 se saca, es una constante, pero la integral se está sustituyendo por un 1 sobre S, por una división entre S, ¿ok? Y me quedaría 1 sobre S que multiplica la diferencia de corrientes, I1 menos I2, que es lo mismo decir 1 sobre 5S que multiplica esto o separarlos, ¿no? Solamente para que quede claro esa parte. ¿Va? Entonces veamos el siguiente sistema. Es un sistema mecánico y nos dice que debemos de sacar X2 sobre F de S, ¿ok? Este sistema tiene dos masas, una que se llama M1 y otra que se llama M2, y es esta negrita que está rodeando a M1 y a los elementos, ¿ok? Esto es una masa. ¿Vamos bien? Además nos dice que se ejerce una fuerza F de T de entrada, ¿ok? Que el valor de la masa M1 es 1 kilogramo, que tenemos aquí un resorte, que es 1 sobre Newton metro, esa es su constante de resorte, y que además tenemos aquí, tenemos aquí un amortiguador, ¿ok? Y que el amortiguador tiene 1 sobre Newton por segundo sobre metro, ¿verdad? Ahora, no solamente eso, sino también esta masa, a la hora que se ejerce esto, pues hay una fuerza que se opone, ¿verdad? Que es precisamente esta de fricción que tenemos aquí y aquí arriba, con respecto a la masa 2. Y entonces es FB1 y FB2. ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí? Además nos dice que la distancia que recorre esta masa se llama X1 y que la que recorre esta es X2, ¿ok? Bueno, esa es su referencia. Esta masa 2 tiene valor de 1 kilo y que además hay una fricción de esta masa 2 con respecto al piso y que esa fricción es de 1 newton por segundo sobre metro, ¿ok? Y que además pues tiene otras fuerzas que están actuando sobre esta masa, que sería también esta fricción, esta otra, y también la de resorte y la del amortiguador, ¿ok? Entonces, ¿qué debemos de hacer primero si tenemos un diagrama de este tipo? Más bien un sistema de este tipo. Primero, no perder de vista lo que nos están solicitando en la función de transferencia. En nuestro caso es X2 sobre F de S. Y segundo, es realizar nuestro diagrama de cuerpo libre para cada masa. Entonces, para esta primera masa, las fuerzas que están, que afectan, ¿sí? Es mi fuerza de entrada y las que se están oponiendo es esta y la de la misma masa, ¿ok? Entonces, tengo 5 fuerzas en total que se están oponiendo a esta de entrada, ¿ok? Aquí está mi diagrama de cuerpo libre. ¿Vamos bien? O sea, tengo esta, de este lado tengo esta fuerza, que es mi fuerza de entrada, que va hacia allá, y las de oposición, que es esta FB1, esta FB2, y de este lado pues tengo F de K y F de B3. Yo aquí puse también la de la masa. En algunas ocasiones, o más bien la mayoría de las veces, no se coloca, porque se sabe que la masa se está oponiendo. ¿Ok? ¿Dudas de mi diagrama? ¿Siguen conectados, muchachos? Ok.
Profe, lo de FB1 y FB2, Ajá. ¿Qué pasa con eso? ¿por qué se pusieron hacia afuera en la masa 2 si estaban, bueno, si en el primer diagrama están hacia adentro? No, eso solamente es el indicativo de que están aquí dos fricciones que se están oponiendo. No tanto que me están diciendo que se están oponiendo, o sea, que van en el mismo sentido. Solamente me está indicando dónde van esas fricciones. Ah, ok. Gracias, ¿Sí? profe. ¿Dudas? La fuerza que opone la masa. ¿Sale? Ya de por sí. Si yo te llegara y te empujo, tú nada más, aunque estés distraído, opones una fuerza. ¿Sale? Esa es la que se está tomando Entonces, en cuenta. profe, ¿la vamos a poner de manera contraria? O, bueno, ajá, sí, contraria. Generalmente es de oposición. Sí, es el sentido contrario. Ah, ok. Exacto. Si se fijan, yo les puse ahí una nota, para aquellos que vieron los videos les puse una nota, a favor de checar porque en el video menciona que es la primera ley de Newton y eso es falso. La ley que está manejando es la segunda ley de Newton, no la tercera, la segunda. ¿Sale? Entonces, eso es lo que tenemos que saber, que la suma de las fuerzas, ¿no? Es igual a la masa por la aceleración. Y esas fuerzas son de oposición o son contrarias o son en el mismo sentido, pero eso se tiene que ver de acuerdo al sistema. Entonces, si este M1 ya quedó claro,